Centro Democrático, el partido de la mano firme y el corazón grande. El penoso Consejo de Ministros del pasado martes confirmó en vivo y en directo lo que el país ya sospechaba, que tenemos un gobierno a la deriva, con un capitán extraviado, una tripulación sin rumbo en el que se habla mucho y se hace muy poco. Eso explica que el sistema de salud se esté cayendo a pedazos, empezando por las EPS controladas por el gobierno y el nuevo sistema de salud de los maestros, que según el ministro Jaramillo es el piloto de la reforma a la salud. Que trinos a deshoras hayan puesto al país a las puertas de una devastadora guerra comercial con nuestro principal aliado, poniendo en riesgo miles de empleos y empresas. Que nuestra fuerza pública esté desmoralizada mientras los terroristas se fortalecen en diferentes departamentos del país y que para combatir al ELN en áreas de frontera como el Catatumbo se busque de forma insensata el auxilio de la dictadura criminal de Venezuela. Que se ponga en riesgo nuestra seguridad energética y se propicie un aumento en el precio del gas natural de hasta el 36% mientras se renuncia irracionalmente a aprovechar nuestros yacimientos de petróleo y gas. Que se espante a la inversión con reformas irresponsables y demagógicas que asfixian al sector privado mientras se multiplica el gasto burocrático. Esos son los problemas que afectan a Colombia y no podemos permitir que sean eclipsados por el extravagante exhibicionismo presidencial. Por eso hemos decidido ceder nuestro derecho a réplica a los ciudadanos de a pie, a esos que esperan respuestas y soluciones de un gobierno que prometió un cambio que nunca llegó y terminó siendo un cambio en reversa. Nosotros salimos porque tanta bulla, tanta masacre que están yendo por allá, aquella gente va peleando, cosa ocupar y vivir, hubo más solución, más salvar la vida y por eso estamos aquí. Yo salí asustado, me dio miedo y me salí para afuera, sin nada, sin bolso. Es que aquí en Colombia y prácticamente el Catatumbo, el norte de Santander y parte de Colombia, no hay un presidente con pantalones, con berraquera. Para decir yo soy presidente, esto es lo que tenemos, es un payasito ahí con ese tipo de ministros que tiene. ¿Cómo se podría solucionar esto? Sacando a Gustavo Petro de esa estupidez que está diciendo. ¿Yo por qué lo digo así? Porque es que de verdad ese señor es un bueno para nada. Verdaderamente, ¿cómo se arregla el Catatumbo? Con mano dura. Presidente Petro, él es el que debe de intervenir en estos momentos de esta crisis que está viviendo nuestra región Catatumbo, nuestros niños, nuestras mujeres y lo que estamos viviendo todos los campesinos, porque la guerra no es el campesino, la guerra son de aquellos la cual están peleando por un territorio, el problema es de ellos. Necesitamos la paz verdadera, la paz del Catatumbo, para toda la familia de Catatumbo. Estamos viviendo una situación muy horrible. Que el Señor Jesús nos ayude y que el gobierno nos ayude. Solucionarlo sería que el gobierno en verdad pues hiciera lo que tenía que hacer en verdad como es y llegar a que haya una paz, porque hay muchas familias que tampoco están allá todavía y no quieren salir por el... Realmente la salud cada día nos deteriora más a nosotros, ¿sí? Nos deteriora a nosotros como paciente. Entonces es ver cómo varias personas muy cercanas a mí de la ciudad de Cúcuta me llaman y me dicen ya no hay contratación en esta clínica, desde diciembre a ellas no le han puesto quimioterapia, personas que ya tienen metástasis, también paciente joven de 40 años y da mucha tristeza, da demasiada tristeza que no nos presten atención porque realmente sí podemos sobrevivir con una enfermedad de cáncer, sí lo podemos sobrevivir. Anteriormente, para la fecha del 2023, cuando empieza mi proceso de salud, yo lograba contar un poquito como más rápido con las citas. Ya después cuando hacen el cambio sí de reforma, que ya llega el 2024, entonces me hacen un diagnóstico mal, espero una resonancia desde el 19 de febrero hasta el 6 de mayo para que me hagan una resonancia de abdomen total y de pelvis, ¿sí? Ya cuando me hacen la resonancia, entonces han pasado varios meses. Entonces ahí es cuando uno dice, sí se vio el cambio realmente, ¿sí? Y entonces no es por nosotros, es realmente por el sistema de salud.
estamos enfrentando una situación muy difícil para nuestros pacientes y sus familias. Las fallas en el acceso a citas médicas, procedimientos, dispositivos, medicamentos de bajo y de alto costo dentro de la oncología está siendo cada vez más difícil. Esto impactará en los resultados en salud y por supuesto en la mortalidad de muchos de nuestros pacientes, adultos y niños. Le pido encarecidamente a los actores del sistema, especialmente a los de política pública, que tomen todas las medidas para evitar que esto ocurra y que mejoremos el desempeño actual del sistema de salud. Este gobierno nos tiene muy perjudicados con las alzas de los combustibles, con la inseguridad que se viene presentando en nuestras calles. Exigimos del gobierno nacional que nos atienda y que nos dé soluciones claras a nuestra problemática, como son las alzas en los combustibles y la inseguridad que nos tiene acojollados. Muchas gracias. Soy Ligia Estela Gil Pérez, representante del pequeño comercio y de los tenderos a nivel nacional. Un dato importantísimo, 16.000 tiendas cerradas en todo el país por causa de una nefasta reforma tributaria que comenzó con un impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Comenzamos con un 10%, el año pasado un 15% y ya vamos sobre un 20% que se ve reflejado en la economía, en la pequeña economía de todos y cada uno de los colombianos que nos estamos viendo afectados por un gobierno que está improvisando y que está jugando con nosotros. Los tenderos estamos viviendo un momento de inseguridad y de extorsión que nunca se había visto en este país. Y para colmo de males, un gobierno que nos subió el impuesto al tendero. Nos toca pagarle impuesto al gobierno y fuera de eso al AMPA también. Y también le pedimos al gobierno que nos dé más herramientas a las alcaldías para que nosotros los tenderos tengamos más seguridad. Colombia no es Petro, Colombia está llena de gente trabajadora que no nos sentimos representados por este gobierno. El mensaje que le quiero decir a las 540.000 familias cafeteras de este país es que para las elecciones del 2026, para las elecciones de Cámara, de Senado, de Presidencia, tenemos que estar muy pendientes a quién vamos a elegir. La problemática que tenemos con el presidente que está actualmente es una porquería, una grosería para nosotros los campesinos. No queremos de nuevo que este sector vuelva y se nos hunda de guerrilla. Estamos inseguros en la seguridad, en salud. Mire al campo, que es donde llegan los alimentos para las ciudades. En este momento exijo que nuestro expresidente Álvaro Uribe vuelva otra vez de nuevo y empecemos a gestionar, porque con él sí teníamos paz. La verdad que yo sí le pido al gobierno nacional es que nos tenga más en cuenta. Mire que hemos como perdido muchos derechos, derecho a la salud, la educación, la corrupción que hay tan grande. Mire que no queremos que vuelvan esos grupos al margen de la ley. Le pido que nos tenga en cuenta a nosotros, la gente del campo, y que queremos tener un campo seguro, porque de nosotros depende el sustento de los ciudadanos. Estos son los problemas que el presidente y su gabinete debían abordar en el caótico Consejo de Ministros. Estas son las realidades que hoy están sufriendo los colombianos y que el gobierno debe resolver. Por eso no tiene presentación que mientras el país vive un estado de conmoción interior y una crisis de más de 50.000 desplazados, en el Consejo de Ministros de casi 6 horas, donde teóricamente se debían discutir los decretos reglamentarios, se haya hablado más de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, Bateman, sancochos y burdeles que del Catatumbo. Por eso no tiene ninguna justificación que mientras el ministro de Salud sigue sin cumplir las órdenes de la Corte Constitucional sobre la UPC y los presupuestos máximos, el presidente solo lo haya abordado a propósito de una oscura anécdota de sus años en el M-19 en la que el señor Jaramillo lo ayudó a entrar clandestinamente en el Congreso. Entre tanto, sigue avanzando la crisis explícita inducida por el gobierno. Las EPS intervenidas empeoran en lugar de mejorar y los pacientes ven con impotencia cómo se siguen interrumpiendo sus tratamientos y cómo se les siguen negando sus medicamentos. No podemos permitir que la banalización de la política a través de consejos ministeriales convertidos en un reality show en el que el presidente se extasía con el sonido de su propia voz y sus ministros ventilan mezquinas intrigas palaciegas desvíen la atención del país de lo que realmente importa.
El país necesita hechos, soluciones concretas y no discursos altisonantes. Desde el Centro Democrático nos comprometemos a seguir defendiendo con seriedad y rigor técnico la salud, la seguridad y la economía de nuestros compatriotas. Además, los invitamos a no desfallecer, a no rendirse, a seguir creyendo en Colombia y su destino. La horrible noche cesará, porque Colombia es mucho más grande que el gobierno de activistas inoperantes que hoy están en el poder y por eso debemos prepararnos para reconstruirla entre todos a partir del 2026. Centro Democrático, el partido de la mano firme y el corazón grande.